Listo. Entonces vamos a seguir con los temas de Kinat, Taba y Kabod, que eran los tres temas que habíamos empezado para armar esto. Vamos a continuar un poquito con el tema de la Taba. La Taba es el deseo, el desear cosas. Y habíamos platicado que Antoní nos había dicho a Revi que la Taba del hombre empieza desde que la persona es formada y antes de nacer ya entra esta taba, y que esta taba es conocida como Yetzer Hara, como instinto del mal, y lo que se encarga es enceguecer a la persona y llevarlo a negar consecuencias de sus acciones hasta que lo puede llevar a causarle la muerte. Lo que sucede con la taba, habíamos dicho que es algo, es una fuerza que prevalece principalmente sobre nuestros ideales y nos influye a tal grado nuestras decisiones que decidimos muchas veces por lo que el corazón dicta y no permitimos que la persona tome una decisión y piense de manera inteligente lo que va a llevar a cabo y se deja llevar por sus impulsos y lo que su corazón decide. Y para tener éxito en contrarrestar este tema de la taba, no nada más basta con que una persona se haga metas, porque hacer metas es como algo mental, es algo planeado, sino la persona tiene que tener algo que se llama una fuerza emocional para permitirle superar esto. Y eso lo conocemos como un autocontrol para saberse controlar en los momentos que el deseo lo está molestando. No estamos diciendo una persona común, así que una persona, perdón, extraordinaria, que tiene ya sus midot bien controladas, un estado ideal. Es una cosa que es una inclinación natural que la persona tiene, que lo lleva a hacer cosas que no son buenas. Estamos diciendo, por ejemplo, una taba de un tzadik, generalmente cuando ya está bien controlado y bien armado y bien estructurado y todo, pues vamos a entender que su taba es buena. Nosotros cuando hablamos de taba no estamos criticando la taba de los tzadikim, estamos hablando de cualquier persona como común y corriente como nosotros que puede llegar a estar asaltado por cualquier tentación destructiva en cualquier momento. Y una persona así también tendría que ser capaz y de ser responsable de superar todos esos deseos de taba y trabajar nada más de manera inteligente y así poder llegar a completar sus sueños como es debido. Ahora, para dar... hay que pensar que la mayor dificultad que existe para poder proceder de manera lógica no es nada más, no es algo que una persona diría, bueno, pues el mayor problema es que la persona no es sabia. No, no necesariamente la persona tiene que ser sabia para poder proceder de manera lógica. Una persona, aunque no lo sea, puede tener una lógica en su cerebro para saber y entender qué es lo que le conviene y no. Todo lo que habíamos dicho hasta ahora es una falta de autocontrol. Más que falta de sabiduría, es que la persona no puede controlar y se deja llevar por sus impulsos. No es suficiente con que una persona reconozca las consecuencias de lo que va a llegar a suceder, se lleva a cabo tal o cual acción. La persona tiene que aprender a fortalecer su intelecto a tal nivel que pueda implementar ese conocimiento en la práctica y en el presente. Que lo que tiene metido en su cerebro se vuelva parte de su esencia y eso sea lo que llegue a conducir lo que su corazón desea. No es suficiente con que uno lo conozca, sino uno tiene que repasarlo y estudiarlo varias veces para que lo tenga muy presente y muy claro en el momento que su corazón le pide hacer algo. ¿Cómo se fortalece este intelecto para que la persona pueda tener un autocontrol en las decisiones que lleva? Está dicho que el intelecto y la taba es como una pequeña resistencia que pelea una contra la otra. Porque la taba, el principal jefe de ella es el corazón. Y el intelecto, pues ese es el análisis de lo correcto o lo incorrecto. Entonces, podríamos entender que si uno construye el intelecto, está destruyendo la taba. Y del mismo modo podemos pensar al revés. Si uno construye la taba, está destruyendo el intelecto. Digamos, por ejemplo, que hay un niño pequeño que no conoce ni el significado del intelecto, la sabiduría, porque todavía no ha desarrollado tantos conocimientos y ya de hecho él ya nació con una taba muy fuerte. Entonces, digamos que
él no conoce este significado y él lo que va a hacer, llega a la escuela y lo único que quiere es huir de la escuela para no aprender nada y no saber nada porque su deseo le dice no aprendas. ¿Por qué su deseo le dice no aprendas? Porque se siente el deseo, se siente que si llega a venir ese conocimiento de la verdad y lo justo y lo correcto, va a llegar a atentar contra él. Entonces, lo que hace con un niño es que le hace que no tenga ningún deseo por aprender nada, que no tenga ganas de estudiar, que no tenga ganas de esforzarse, de aprender, de entender cosas que intelectualmente lo vayan a llevar a fortalecer su cerebro y a tomar mejores decisiones. Lo que hace la taba con el niño es no le permite pensar más allá de todas las cosas vanas que ocupan su cerebro. Entonces, lo que hay que hacer es jugar con esas cosas vanas, si uno piensa como padre, hacerle sentir que le está ocupado en cosas vanas para que mientras ocupa su tiempo en ellas esté aprendiendo cosas y vaya fortaleciendo y atacando esa taba. Entonces, disfrazas de algún modo la taba, el deseo, en algo que es un aprendizaje. En la medida que el niño empieza a madurar y empieza ya a entender hasta dónde puede llegar su intelecto y el conocimiento de las cosas y ayudarle a prevenir cosas grandes, el interés por la sabiduría debe de ir aumentando de manera progresiva. Si no sucede, quiere decir que no se llegó a fortalecer lo suficiente cuando la persona va creciendo de la importancia que es el aprender, de la importancia que es estudiar, de la importancia que es prepararse. Quiere decir que se llegó a jalar mucho de lado del interés de la taba, entonces está ganando terreno. Entonces hay que permitirle a la persona, mientras va creciendo, que vaya aprendiendo más y más. Y ese interés vaya creciendo. La apreciación de esta sabiduría que va a ir adquiriendo en su crecimiento va a ir incrementando únicamente cuando va disminuyendo esa taba por jugar. Existen hombres que llegan a la edad, por ejemplo, de 40 años y quieren seguir jugando al joven. Quieren seguir asistiendo a lugares donde ya no corresponden a su edad ni a la etapa que están viviendo. Podrían llegar, por ejemplo, a un bar o a un lugar no correcto. Hay bares correctos, no es para sentarse, pero hay un lugar no correcto donde van y hay cosas que no están bien. Y puede llegar a ser un niño grandote de 40, 50 y hasta de 70 años, porque no quiere desprenderse de ese deseo y él siente justificado. Aparentemente a nivel social se ve una persona así ridícula, pero él fortaleció tanto su deseo que no puede llegar a luchar con él porque no le dio permiso a la entrada de la sabiduría a su cerebro. Y eso es una cosa que es muy claramente y muy identificable. Entonces la gente tiene que empezar a prepararse desde su juventud para empezar a acostumbrarse a aprender y adquirir más sabiduría. Y esa sabiduría que él está adquiriendo le va a permitir llegar a tomar decisiones más inteligentes. Obviamente tiene que estudiar cosas que sí tengan un sentido para mejorar la vida. Sabiduría no es leer cualquier cosa, es estudiar cosas que realmente le den una trascendencia, una fuerza. De hecho, en la historia, por ejemplo, en el pasado, existieron muchísimas culturas que sí le dieron una importancia tremenda al intelecto. Sí veían que era importante estudiar y ellos usaban esa sabiduría para poder hacer más grande el placer. Entonces la usaban como una herramienta de ayuda al placer y al placer malo. Entonces tendría que ser una cosa al revés. Entonces, ¿qué hizo que todo el interés por la sabiduría venga a decaer en nuestros días? Porque hoy en nuestros días la gente no quiere aprender. Porque hoy en día la gente está inmiscuida entre la fuerza de no aprender nada. Todo este problema puede ser que todo la empresa social en la que estamos constituidos hoy en día le ha dado tanta fuerza al placer que ya no hay interés por aprender. Porque hoy en día te pueden llegar a poner anuncios en la calle, te pueden poner anuncios en tus tablets, en tus teléfonos y en diferentes áreas. Y no nada más el anuncio, el ambiente, lo que te enseñan que llegar a cosas de placer es mucho más fácil. Y aparte te lo pintan maravilloso. Te enseñan cosas increíblemente geniales. Para anunciar un banco, ¿por qué tienen que poner modelos? No tiene nada que ver, banco es dinero. No tiene nada que ver, pero lo hacen para incrementar de una forma indirecta el deseo y que vaya insinuado eso para que la gente tome esas decisiones. Entonces, nosotros tenemos que saber
que tenemos que darle a la sabiduría una trascendencia fuerte, porque si no, no vamos a poder alcanzar el éxito en las cosas que desarrollamos. Si yo quiero realmente haber concluido, llegado a una etapa de vida exitosa, tengo que darle fuerza a ese aprendizaje. Y por eso la importancia del estudio de la Torá. Toda es la Torá. ¿Por qué es tan importante? Porque si tú quieres hablar de sabiduría, la sabiduría más elevada que se está cada día llenando y complementando y entendiendo y basada toda en los principios de Akadosh Baruj Hu y de nuestros ancestros y todo hasta allá, es una sabiduría muy alta, comparable con las otras sabidurías que existen en el mundo. Porque aunque haya sabidurías a lo mejor que surgieron hace 1000 años, no son basadas en la verdad absoluta, que es la Torah que Dios nos dio. Entonces, no hay forma comparable, ni mínimamente comparable, a la sabiduría que la Torah te da contra otras cosas. Porque la misma Gemara te lo atestigua. La misma Gemara dice, creé el Yetzer Hara, dice así, yo, Akadosh Baruj Hu, hice al Yetzer Hara, yo lo fabriqué, y hice a la Torah como el antídoto. Entonces, el mismo antídoto para el Yetzer Hara, que es el factor que te maneja para que vayas detrás de tus deseos, es la misma Torah. Y así está atestiguado. Entonces, es la única cosa que existe para responder a esto, es la Torah Kedoshá. La persona tiene que aprender a dedicarse y a darle valor al estudio de la Torah lo más que pueda. Cuando ya se va a inmiscuir en este tiempo, hay que llegar y utilizar el tiempo del estudio de la Torah de manera perfecta, de manera clara, útil, que realmente es un tiempo valioso de estudio, porque gracias a ello va a poder vencer a su Yetzer Hara, porque tiene el poder máximo para poder subyugar la Ta'avá. Que quien la maneja, ese instinto del mal, ese Yetzer Hara del que hablamos. Es inherente en el ser humano el deseo enorme que hay por desarrollar una sabiduría tremenda y por una curiosidad por entender lo que te rodea. Y hoy en día vas a agarrar y puedes encontrar miles de métodos que te van a ayudar a encontrar. Pero ¿quién dice que todos esos métodos son los indicados? Los métodos correctos para encontrar y tener la seguridad perfecta son los que están establecidos por el creador de esas cosas. Entonces, a veces no los usamos y no buscamos la seguridad de la manera correcta. Sin embargo, el hombre sí quiere ser sabio y sí quiere buscar, tiene una curiosidad tremenda por las cosas. También lo tiene de manera natural, aunque sea que el Yetzer Hara te moleste y no te deje. Entonces, ¿cuándo se pierde en ese deseo humano que tiene por aprender y por cultivarse y por agarrar una gran sabiduría para poder entender cómo atacar ese instinto? La cosa es cómo ubicas tu foco. ¿Hacia dónde estás observando? ¿Qué es lo que estás viendo? Hay que buscar, si una persona está ubicada en la búsqueda de los placeres y su centro está en eso, entonces el interés intelectual va a quedar como nublado así. Va a aprender, pero va a tener una nube ahí tremenda que no le va a dejar aprender con claridad y se va a empezar a perder la sensibilidad de disfrutar el encanto maravilloso que tiene el conocimiento verdadero. Entonces, hay que darle la importancia clara a esto. Hay que saber que cada tentación destructiva a la cual nos enfrentamos cada día nos pone frente a dos opciones. Si ahora tienes una tentación delante de ti, no tú, cualquiera, y de repente viene la Ta'avá, viene ahí a molestar, está la Ta'avá, esta molesta, quiere ya estar ahí. Y viene ella y te dice, tómalo, te conviene, atrápalo. La decisión que tienes ahora es si la debilito esa Ta'avá o fortalezco esa Ta'avá. Si yo me rindo y empiezo a flaquear al momento que esta me molesta y empiezo a satisfacer las exigencias que tiene ese deseo sobre ese placer, entonces este poder empieza a aumentar cada vez. Y con eso viene la dificultad tremenda de comportarte de manera racional en el futuro. Pero si cuando viene ese deseo, tú aprendes a sobreponerte y a sobreponer tu intelecto y tu conocimiento sobre esa tentación, tienes que saber una cosa muy grande. No solamente estás ganando la batalla que se está presentando en ese momento frente a ti, estás ganando mucho más. No es una guerra de ahorita y acabó.
es una guerra mucho más grande. Estás mejorando tu ofensiva de aquí en adelante y vas a saber atacar más esos placeres porque te fortaleciste, tu ejército es mayor. Toda esta taba que existe, este placer, se debilita cada vez más y no solo en ocasiones en las que supero una tentación prohibida, también en fortalecerme frente a tentaciones permitidas. También me va a permitir tener tentaciones menores. Si una persona, por ejemplo, se niega a comer determinado alimento por razones de salud o supera un deseo de adquirir un producto que no necesita para poder ahorrar dinero, bien podría aprovechar ese fortalecimiento que tiene ahora que ya adquirió en esa batalla para poder aumentar la fuerza de su intelecto y poder mejorar así sus midot. Porque aunque ahorita la lucha que tuvo contra el placer no es un placer religioso, es un placer para poder ganarle a una meta que yo me puse y le gané a ese deseo. Pero como yo ya le gané, ya soy más fuerte y más poderoso para ganarle a eso. Entonces yo tengo más fuerza para poder atacar los instintos que me molestan. Con eso yo puedo mejorar mis midot de una forma increíble. Toda decisión que la persona adopta sobre la base de las consecuencias futuras, que ese es el pensamiento del intelecto, porque lo que hace la taba es que te obliga a decir de manera inmediata sin pensar lo que va a venir después, y eso supera una resistencia emocional, es contrario, y hay que recordarlo muy bien, a la taba, y así esa taba se debilita. Entonces, cuando tú aprendes a ver lo que va a llegar a suceder, si es que haces así, o lo que podría llegar a acarrear si actúas de cierto modo, cuando haces, logras tener esa interpretación de las cosas, entonces te va a ir mucho mejor. Es imposible que la persona anule la taba por completo. Esa debe de existir siempre. Pero para desplegar las alas y usarla bien, hay que liberarse del control de la taba. Que está presente, está, pero no es la dueña, ni la jefa, ni la que tiene que mandar en mis decisiones. Entonces, lo primero es luchar y no permitir al corazón que sea quien decide todo sin que pase primero por el filtro del entendimiento y el deseo. Perdón, el entendimiento y sabiendo al futuro lo que va a llegar a pasar. Ese filtro es la base para poder tomar decisiones inteligentes y no decidir en base nada más a lo que ahorita quiero. Ahora vamos a hablar un poco del cabo, que es la tercera área que habíamos prometido hablar el día de hoy. Toda persona tiene una aspiración muy grande. ¿Qué es cabot? Se puede traducir como el honor. Todos nosotros queremos sentirnos valiosos, queremos sentirnos grandes, que nos valoren, que nos vean como alguien importante. Es una necesidad vital para el alma. Es una necesidad que la traducimos como la palabra honor o cabot. Esa es la parte fuerte. Hay un ramo importante, el Hazon Ish, que lo hemos mencionado antes, que dice que esta inclinación hacia el honor es algo positivo. Y negar esa inclinación es contradecir la esencia misma del hombre. Porque el honor en sí realmente es una bendición. Porque dice, está escrito en Shmuel, aquellos que me honran, yo los honraré. Y también rezamos por una vida de riqueza y honor en la tefilá de Birkat Jodesh. Entonces, el honor es una bendición. El problema del honor es que a veces no se utiliza y no se busca de la manera correcta. La autoestima, entonces, que tiene el hombre, depende, o sea, básicamente del honor que nos brindan los demás. O sea, si una persona me honra más, yo voy a tener una autoestima mayor. O si yo a mí mismo me valoro y yo sé cuánto valgo, sin que me digan nada a los demás y no me honren y no me valoren, ¿ya es suficiente para tener una autoestima alta? O sea, si yo llego ahorita y necesito de los demás, con eso es lo que yo demuestro y me va a fortalecer mi honor, o sin ellos también lo puedo lograr. Esa es la pregunta que ahorita pasaría por nuestra mente. Los Jajamín dicen que si una persona humilla a su prójimo, por ejemplo en público, sería como si ahorita el Señor está derramando sangre. Es como matar a alguien. Humillar a una persona públicamente es matar. Si lo lastimas en su dignidad, queda claro entonces que eso se llama asesinato. ¿Cómo? Decirle a una persona algo que le duele, emocionalmente le lastima, ¿eso se llama asesinar?
Eso se llama matar a una persona, es asesinato, humillar a alguien. Eso es lo que tú quieres decir ahorita. Si bastara, por ejemplo, con considerarse valioso por uno mismo, si bastara solamente con ser independiente de la opinión ajena, entonces, ¿por qué en esta frase está haciendo tanto énfasis en el tema de que si tú humillas a otro en público es como derramar su sangre? Si fuera que la autoestima alta solamente sea por mi propia valoración, sin que los otros me valoren y me digan nada, tendría que no ser tan importante si alguien me humilla o no. Sin embargo, lo consideran como asesinato. Entonces, sí es importante lo que nosotros atentan o dicen frente a mi persona. Sí es importante cómo los otros me hacen sentir. Si me hacen sentir bien o no me hacen sentir bien. Eso sí es importante. Y sí levanta mi honor y sí levanta mi autoestima. Había un Ra muy importante en la Gemara que se llamaba Jonía Magel. Jonía Magel una vez estaba caminando y vio a un hombre que estaba plantando un algarrobo. Y preguntó, ¿en cuántos años va a dar fruto este árbol? Y el hombre le contestó, en 70 años. Le dijo, ¿estás seguro que tú vas a vivir otros 70 años para ver los frutos de este árbol? Así le preguntó. El hombre le dijo, no, pero así como mis antepasados plantaron algarrobos para mí, yo lo planto para mis hijos. No necesariamente tengo yo que alcanzar otros 70 años para el fruto de esto. Desde ahora que lo estoy plantando, yo ya tengo que saber que va a haber un fruto importante por él, porque no necesito yo ver el resultado en el momento que esté sucediendo. Desde que planto, yo ya puedo captar y pensar el resultado de lo que estoy haciendo ahora. ¿Qué hizo Jonía Maguel después de esta respuesta? Él se sentó a comer. De pronto se quedó dormido. Y entre tanto ocurrió un milagro. Una roca lo tapó a su alrededor y lo ocultó y a la vista de la gente. Y él ya no podía verse y quedó dormido ahí. ¿Qué dice la Gemara? Que Jonía Maguel durmió durante 70 años. Cuando despertó, vio al hombre ya anciano, después de 70 años, recolectando los algarrobos del árbol que estaba en el suelo, le preguntó, ¿eres tú quien plantó este árbol? Le dijo el hombre, no, yo soy el hijo de su hijo. O sea, el nieto del que plantó el árbol. Y entonces le dijo, ¿cómo? Ahora viene el nieto a recolectar este fruto. El hombre ya desapareció, pero yo lo acabo de ver hace unas horas. Así pensó Jonía Maguel. Cuando despertó se dio cuenta que estaba viendo al nieto del otro, del hombre que plantó el árbol, recolectando el árbol. Y entonces Jonía Maguel entendió una cosa muy grande. Cuando vio esto entendió que él había dormido 70 años. Y efectivamente no vio al hombre que plantó el árbol, pero el nieto lo vio, entonces dijo, pues dormí 70 años. Jonía Maguel regresó a su antigua casa y preguntó, ¿el hijo de Jonía Maguel vive en esta casa? Le dijeron, no, aquí ya no vive, pero vive el hijo de su hijo, quiere decir el nieto. Él dijo, yo soy Jonía Maguel, les dijo a todos en la casa, yo soy Jonía Maguel. Y como era de esperarse, pues la gente pensaron que era un viejo loco. Nadie podía pensar que Bani Jonía Maguel, después de que había desaparecido hace 70 años, de repente aparecerse en la casa y está tocando la puerta diciendo que es él. Dijeron, este es un hombre, se volvió loco. Nadie le creyó. Entonces Jonía Maguel fue al Bet Midrash, donde la gente estudiaba Torah. Y cada vez que los estudiantes tenían una pregunta, él respondía, hasta que los sabios dijeron, el estudio está tan claro hoy como en la época de Jonía Maguel. Así dijo, como en la época que vivió Jonía Maguel. Frente a este comentario les dijo, si yo soy Jonía Maguel, yo soy. Le dijo, yo soy ese hombre. Tampoco le creyeron el Bet Midrash. ¿Cómo van a pensar que una persona va a estar ahorita después de 30 años en el Bet Midrash? Y en esta consecuencia, pues no le dio ningún honor. Tendrían que habérselo dado. Él fue el que respondía a todas las preguntas, que hacía todo, pero nadie le dio nada. Nadie lo honró, no le dieron su espacio. Y en su corazón, Jonía Maguel empezó a sentirse un poco dolido y se despertó un hondo desconsuelo por la soledad que se encontraba.
Se sentía solo. No tenía el apoyo de nadie para hacerlo sentir fuerte. El apoyo prójimo es muy importante. No lo tenía. Entonces pidió misericordia a Boriolam y murió. No basta con que una persona se respete a sí mismo para sentirse honrada. Se necesita la valoración externa de los demás para saber que tienes un valor importante. Se necesita que los otros también te consideren alguien de valor, alguien importante. El Saba de Slabodka decía que si una persona sintiera que no hay nadie en el mundo que lo valora, lo primero que va a suceder es morir. Porque no se puede vivir en una sociedad donde nadie considera tu valor, donde no eres importante a los ojos de nadie. Entonces, parte de la importancia del honor es el saberse que a los ojos de otro tú eres una persona muy valiosa. Saberse que a los ojos del otro tú eres una persona que vale mucho. Existen muchas clases de dolor que son en esencia expresiones de una ausencia de dolor o respeto. La ofensa o la falta de consideración, por ejemplo, o son o se perciben como un atentado importante al honor. Si alguien es ofendido o no es considerado o lo tratan mal o lo ignoran, entonces estás atentando contra el honor de esa persona. Muchos conflictos familiares, sociales e internacionales se provocan por causa del honor. Es una de las cosas que vienen a hacer grandes cosas en el mundo. Si el honor es tan importante, entonces ¿por qué es tan escaso? ¿Por qué a la gente le cuesta tanto trabajo honrar al prójimo? La dificultad de otorgar honor al otro radica en que todos nos surge obtenerlo. ¿Por qué yo voy a honrar al otro si él tendría que honrarme a mí? ¿Por qué yo tengo que darle a él si yo también soy honorable? Mi honor no cuesta, que yo no tengo valor. O sea, tiene el derecho de hacerme a mí, pero tú haces por él. ¿Cuánto tú estás dispuesto a bajarte a ti para que el otro se sienta honrado? Es difícil que se encuentre algo así porque el honor es algo que a todos nos surge obtener. Es algo que queremos cobrarle al mundo. No venimos a dárselo, venimos a ver cuánto le podemos cobrar al mundo. Todo el concepto de honor solo obtiene su significado auténtico en relación a otro factor. ¿Cómo se llama en hebreo la raíz de la palabra honor? Es kabod. Así lo dijimos al principio. Kabod es lo mismo que la palabra kabed. Kabed significa pesado. Kabod y kabed es la misma base. La raíz de la palabra desprecio, que es kalón, es la misma que la palabra kal. Entonces, liviano es kal. Kalón es desprecio. Es la misma raíz. Liviano y desprecio es la misma raíz. Kabod es la misma palabra de kabed. Kabed es pesado. ¿Cuál es esa relación? Dice que son conceptos relativos y pueden existir únicamente cuando se comparan dos elementos o dos contextos. ¿Cómo funciona? Por ejemplo, un objeto es considerado pesado solo en relación a otro más liviano. Porque si yo tengo, digamos, una bolsa de súper que carga 2 litros de leche, yo lo puedo sentir pesado. Pero cuando yo tengo 7 litros de leche, la otra bolsa es pesada y esta es liviana. Porque para hacerse liviana, tiene que venir en contra de una más pesada. Entonces, el peso y lo liviano son relativos. Si viene otra más pesada, la segunda bolsa es liviana. Entonces, solo en relación a lo otro, el pesado es pesado y el liviano es liviano. Si alguien recibe honores, por ejemplo, por su inteligencia, significa que él en este momento, si todos lo honran, que todos los demás alrededor son menos inteligentes que él. Y por eso a él lo están alabando por el más inteligente. ¿Por qué? Porque todos los demás son menos. Pero eso es relativo. Porque si a este gran inteligente lo ponen en un grupo de gente más inteligente, entonces él no sería el más inteligente, sería el menos. Entonces todo es relativo. ¿Frente a quién te encuentras? Tú eres más inteligente frente a estos, frente a los otros. ¿Quién dijo? Entonces la sociedad identifica a una persona que está en busca de honor como a un enemigo. Si tú llegas ahorita y ves a alguien que está peleándote a ti el honor de ser el mejor de tu salón, entonces él está peleando contra ti el kabod.
para ver quién es el más inteligente. Es una lucha de cabot. Y la lucha se pone muy fuerte. La sociedad es lo que quiere. Quiere buscar quién obtiene el mayor cabot. ¿Quién es el mejor presidente mundial, o el que mejor inventor, o el mejor científico? Cuando ven uno mejor que yo y el otro que busca más honores, es principalmente mi enemigo directo. Porque el acceder a las demandas de esa persona va a implicar un desprecio hacia mí. Porque automáticamente yo soy menos por darle honor a él. Y eso es una cosa que la sociedad castiga. Cada esfuerzo que se emprende con el fin de recibir honores causa entonces exactamente lo contrario. Todo el que persigue el honor huye de él. Si yo estoy buscando todo el tiempo que me honren, va a llegar a pasar exactamente lo contrario, ver una persona o un objeto o alguien o algo mejor que yo para demostrarme que yo no tengo nada. Y eso es lo que el honor escapa de él. La persona que se dedica a buscar que lo honren, el honor no viene hacia él. ¿Y quién busca el cabot? ¿Quién es la persona que está buscando esto? Pues de modo natural dijimos que la búsqueda de la población social envuelve a todos los seres humanos. A todos nos gusta que la sociedad nos valore y nos haga un puesto grande y así. Y es una gran preocupación que abarca el cerebro de muchas personas. Por ejemplo, si una persona sale a la calle, lo primero que quiere, consciente o inconscientemente, es agradar a las demás personas. Ya desde su apariencia misma quiere verse bien a la gente. Luego, en la interacción con ellos. Entonces, cuida más su comportamiento porque quiere que lo honre por el gran comportamiento que tienen. Y cuando está acompañado, cuando está solo, también. Si está con otros, busca todavía ser mejor porque está buscando que lo honren más. Lamentablemente, todos los buenos modales no siempre vienen de una buena personalidad. Muchos es una obra de teatro que la persona tiene para que lo honren. Y no es una realidad que la persona sea así. Lo que hace es que está fingiendo a la sociedad para que le den cabot. Entonces, muchas veces no eres honesto ni siquiera contigo mismo. Y tú dices que eres honorable, tú dices que eres bien educado y que tienes buenos modales y todo, claro, porque frente a la sociedad que estás buscando ese honor que te urge obtener, haces este tipo de juego. Pero lamentablemente no muchas veces es honesto. La cortesía puede provenir de una preocupación egoísta y no necesariamente viene por el verdadero aprendizaje de la misma. Ese egoísmo es lo que se produce en una sociedad donde hay una competencia tremenda por el cabot y es su imagen la que está en juego. No está buscando ni el bien de los demás ni nada, es su imagen. Lo hace por cabot. Yo estoy dispuesto a donar una sala tremenda en un lugar de estudio y no necesariamente porque me interese lo que va a suceder ahí, porque puede ser que no me pare en mi vida ahí, pero lo que quiero es la placa, lo que quiero es el honor, que me mencionen en la ceremonia, que yo estoy dispuesto a hacer. ¿Para qué? No sé, pero quiero ese honor. Quien cede a todas las peticiones ajenas, quizás sí se percibe a sí mismo como un auténtico humilde. Él así se percibe, pero la verdad puede tal casi asegurarse que tal vez está jugando en la vereda opuesta y no es una persona tan humilde como él se hace ver, porque su generosidad podría ser de puro deseo nada más de ser apreciado y admirado por los otros y no es necesariamente una humildad verdadera, sino es algo nada más que es un cabot disfrazado. Entonces, ¿cuál es la prueba de que el deseo de obtener honor es la raíz de su comportamiento y no una sincera humildad? El hecho de sentirse obligado a cumplir con las demandas ajenas. Si yo me siento obligado a cumplir con lo que los demás me exigen que haga, no necesariamente tengo una personalidad humilde. Soy una persona que quiere cumplir con con los otros porque quiero demostrar humildad, que eso nada más es un cabot. Si el motor que te impulsa es solamente hacer lo correcto y no es necesariamente hacer lo que los otros me indican que haga, puede ser que muchas veces yo no haga lo que los otros me dicen que tengo que hacer. Y yo me sentiría que es factible también una opción de responder a veces que no puedo hacerlo, o no quiero, no tengo tiempo, y no porque yo no quiera o no piense que es importante lo que el otro haga, porque quiero hacer lo correcto, porque según mi entendimiento de las cosas, yo entendí que así hay que obrar. Y no porque quiero yo darle gusto a nadie. Efectivamente, ceder no siempre es lo correcto, no siempre hay que ceder a todo.
Porque si siempre cedes, aunque te ves muy humilde, o te puedes llegar a ver un gran padre, o te puedes llegar a ver un gran hermano, porque cedes en todo lo que se te pide, y dicen qué humilde es esta persona, puede ser una falacia, nada más para que estás buscando que te honren por lo que quieres y interpretas hacer. Lo correcto es hacer lo correcto, no hacer lo que la gente te exige que hagas para darle gusto a nadie. Las personas sufren por la falta de honor y por la ausencia de reconocimiento. Les duele mucho el desprecio y la soledad que los consume. Es un profundo anhelo que se origina en la persona y es algo que está siempre a flor de piel. La persona quiere ser honrada. Y entonces ese impulso a veces te lleva a tener ganas de recibir más honores. Entonces te portas mejor porque quieres que te den más honores. ¿Quién dice que eres honesto? Ese deseo, como se mencionó, provoca a veces un efecto inverso. Porque ese honor, que a veces es de un apetito exagerado por obtener, lo que va a llegar a suceder es que al final de cuentas el honor dice, ya no te quiero, se va a escapar de ti, ya no te lo van a dar. Y es como dijo la Torá, todo aquel que persigue el honor huye de él. Nosotros nos situamos entonces en un círculo vicioso. Porque por un lado, el ser humano necesita obtener honor de los demás. Y por otro lado, busca ese honor. Y al buscarlo, lo está alejando más del honor verdadero. Entonces, ¿cómo arreglamos este conflicto? Para arreglar este tema, vamos a ver, ojalá lo alcancemos hoy, nuestros jajamim dicen, todo el que persigue el honor huye de él, y todo el que se huye del honor, el honor lo persigue. Esa es la segunda frase que no habíamos dicho antes. Si el honor es tan perjudicial, entonces ¿hasta qué punto hay que huir de él? Si yo sé que es malo, entonces voy a tratar de escaparme siempre, pero ¿por qué el que hace lo correcto y huye está condenado a que el honor lo persiga? Si yo no quiero honores y me escapo de los honores y no me gusta que me hagan fiestas, ni me hagan eventos, ni hagan nada por mí real, si es real, ¿por qué tiene que venir el honor a perseguirme? La conclusión obligada es que en realidad el daño no reside en el honor mismo. Está bien que te persiga. El problema es la persecución de él. La Gemara te dice que el hombre no tiene que decidir voy a estudiar para que me llamen sabio o jajam. Estudiar para eso tienes una meta equivocada. Que estudies por amor a la Torah, que estudies por amor a Hashem, que estudies por amor a lo correcto, es lo que la Torah dice. Si haces así, el honor va a llegar por sí mismo. Si estudias para que te llamen Rab, entonces estás equivocado. Todos los jajamim no le dicen a quien busca honores que el honor es malo. Por el contrario, señalan que no tiene que preocuparse por el honor. No te preocupes por él. Él va a venir solo porque te va a perseguir, este va a llegar. Lo único que se te pide es que tú no vayas detrás de él, no lo persigas. Si te mueves y haces las cosas correctas, el honor va a llegar. No necesitas perseguirlo. No necesitas estar corriendo detrás de él para que te llegue. El honor llega solo, nada más haz lo correcto. Entonces, no concretes tus acciones positivas en pos de conseguir el honor. No es lo que hay que hacer. La sabiduría, la bondad, eso sí cautiva la admiración de las personas y el respeto de otros como un imán. Pero hay que saber cómo lo manejas. Cuando estas provengan de una intención bien, correcta, como debe de ser, y no están cubriendo un deseo egoísta del hombre por recibir alabanzas, estás haciendo bien. Y eso, el cabot que venga es sano. ¿Cómo nosotros podemos distinguir en nosotros mismos este verdadero deseo de realizar una buena acción y realmente saber si es una fuente pura o no? ¿O realmente es una fuente de egoísta lo que está atrás? ¿Cómo yo puedo distinguir si lo que hago es honesto o no? Si tú haces una buena acción, tienes que identificar qué fue lo que te motivó a llevarla a cabo. ¿Qué te motivó? ¿Que estoy haciendo lo correcto? ¿Qué te motivó a hacerlo? ¿O el deseo de hacer el bien o conseguir ese reconocimiento social? Si yo lo hice por el reconocimiento social, lo que me está motivando a hacerlo no está bien. Yo tengo que distinguir si esta acción que se está a punto de hacer en público, si yo la hiciera de la misma forma en privado. Si la respuesta es positiva, estás bien. Pero si necesitas hacerla en público y en privado no la harías igual,
Entonces tienes un pequeño problema que lo estás haciendo también por tu kabod. El Orjot Tzadikim, que es un libro de guía espiritual, dice que la persona que hace el bien en privado, igual como lo haría en público, y que no se muestra frente a la mirada ajena, es, ya que lo hace mejor en intimidad, no va a perder nunca la recompensa que tiene por esto, ni siquiera el hecho de recibir honores. Piensa, ¿cómo te van a honrar si la gente no te vio? Hay que creer que Akadosh Baruj Hu va a hacer que esa persona sea honrada, aunque no haga nada públicamente. El honor va a venir incluso que no me hice ver, porque el honor es bueno, pero yo lo hice en privado porque sé que es lo correcto hacerlo. Y eso es una cosa positiva, la acción es buena. Y es lo que hay que hacer, porque yo no usé toda la intención de esa acción para recibir honores. Entonces, la manera correcta consiste en hacer el bien y no pensar en lo que voy a recibir por hacerlo. No importa si voy a recibir esto o aquello, me van a honrar o no. No lo estamos haciendo porque se va a obtener. Lo estamos haciendo por lo que hay que hacer. Y esa es la base importante del kabod. Hacerlo por lo que es y no hacerlo por lo que se obtiene. La necesidad humana de honor es algo muy importante. Por eso la intención de ocultarlo está destinado al fracaso. La avidez de reconocer se va a manifestar tarde o temprano en contra de tu voluntad. El honor va a venir a perseguirlo indudablemente. Dejar de actuar para poder atraer el honor no es algo suficiente. Tú tienes que cambiar de manera interna. Tienes que desarrollar verdaderamente tu sentimiento de humildad en tu interior. Y la humildad no se limita en sentir que estoy subyugado frente a Dios o estoy subyugado frente a las personas. Además, yo tengo que percibir la grandeza de los demás seres humanos y saber que son grandes, y lo hago porque es mi misión y porque hay que hacer eso y no por lo que voy a obtener. Una persona humilde siente que nadie es menos valiosa que ella. Sabe que todos son valiosos. En apariencias, la situación puede ser opuesta. Es consciente la persona humilde de sus logros, pero él no lo atribuye a una cosa especial, que él dice, así Dios me hizo, yo tengo la facilidad de hacerlo porque Dios me concedió estas virtudes para poderlo llevar a cabo. Es algo que Dios me regaló, no es algo por el cual yo me puedo enorgullecer. Si Dios me dio la fuerza de la palabra, Él me la regaló para que yo haga esto, para que sea humilde en su servicio. No es algo que yo tengo que enorgullecerme en ello. Sin embargo, en relación a las virtudes de las demás personas, él sí considera que los otros hicieron grandes esfuerzos por agarrar y tener esas virtudes. Entonces, el humilde sabe que sus virtudes son un regalo de Dios. Y honra a los demás a sabiendas que dice, lo que ha logrado esta persona es increíble. No piensa que él es así porque Dios se lo regaló. Cuando alguien siente que todos quienes lo rodean son valiosos, estas personas automáticamente lo van a responder con honor, porque no se sienten amenazados por él. El honor no lo das a quien te hace sentir amenazado. Es increíble que una persona pueda decidirme, una jovencita de primaria dijo, con esta niña no me gustaría seguir en su clase. Todo el tiempo me siento amenazada en la competencia. Vive constantemente en competir. Yo no puedo vivir bajo un sistema de toda competencia. El chiste es honrar a aquel que no te está haciéndote sentir una amenaza, que todo el tiempo está buscando una competencia para el honor. Entonces, ¿quién es honrado? ¿Quién honra a las personas? Así lo dice Pirkei Avot. Cuanto más pequeño sean tus propios ojos, más grande va a ser la mirada de los demás hacia ti, te van a querer honrar más. Porque todos los demás los respetan, les dan honores y no estás compitiendo con ellos. Solo quien logra eliminar de su corazón todo sentimiento de superioridad y siente honestamente que no merece ser honrado, esa persona es la que va a recibir kabod verdadero. Por eso dice, la humildad va antes que el kabod. La existencia del honor auténtico se necesita que llegue por medio de ser humilde. Si no es humilde, no llega al kabod. Quiere decir, se oye chistoso, pero el kabod, que es, wow, esta es una persona grande, impresionante, fuerte, tiene fortaleza y todo,
ese cabot es un cabot equivocado, es un cabot de lucha nada más por competir, a ver quién es más. El verdadero cabot viene por medio de ser más humilde. El ser humano puede demandar el cabot en muchas áreas. De hecho, en todos los ámbitos se puede percibir esto. La persona puede buscar cabot en su dinero, puede buscar cabot en sus lujos, en sus talentos, en sus logros, hasta en su físico y hasta en su apariencia. Por razones de resumen, tenemos que convocar a un tipo de soberbia en particular para exponer este modelo claro, la técnica de mejoramiento de Midot. ¿Cómo es esto? A partir de estos puntos, la gente puede deducir claramente y de manera práctica cómo puede superar los sistemas de soberbia. Tiene que pensar en ello. Tienes que empezar a trabajar en este punto. ¿Cómo puedo yo atentar contra este tema de soberbia? Quien cree que piensa o que se comporta de modo más inteligente que las personas que lo rodean, tristemente tiene un problema de soberbia y suele sufrir una sensibilidad especial respecto a su honor. Y este fenómeno se debe a que la sabiduría es una virtud asentada en el intelecto, el componente más importante de la persona. La persona en su intelecto tiene que tener claro y descubrir por qué está llevando a cabo las cosas que hace ahorita. Toda la soberbia provoca que la persona empiece a rebajar a los demás seres humanos que existen en la faz de la tierra. Porque su competencia es tan grande que lo importante es ser él lo máximo que hay. Y sin que el hombre se dé cuenta, la soberbia lo va a llevar hasta un lugar donde pierde su sano juicio. Y aunque sea una persona extremadamente inteligente y utiliza argumentos racionales para poder mantener esa postura y él cree que lo que está diciendo está bien, empieza a caer en problemas y en juegos de no reconocer sus errores, no hacer ningún cambio y llega hasta casos extremos que se está tan firme y arraigado a su forma de razonar que se niega totalmente a considerar cualquier discurso que niegue su propio punto de vista, porque se siente que él es lo más inteligente y el que pueda lograr hacer más cosas. Me falta un poquito, no quiero correr, entonces voy a terminar aquí. Yo creo, porque